Muy buen día, participantes y asistentes de las páginas de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Soy Luis Perelman, secretario general de la UAS y parte del equipo organizador del 25 Congreso Mundial de Salud Sexual que se hizo virtualmente desde Cape Town, Ciudad del Cabo. Y estoy colaborando con Lisa Owen, encargada de comunicación, para hacer las entrevistas en español para las presentaciones que fueron únicamente en español. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con Cruz Yáñez de Venezuela y bienvenido a este espacio que tú eres experto en las entrevistas y los medios, pero platícanos un poco de quién eres y qué haces. Yo soy un llanero venezolano colombiano, del folclore, la música llanera, y un referente, Simón Díaz con Caballo Viejo. En México se han producido películas extraordinarias como Doña Bárbara, obra maestra de la literatura venezolana latinoamericana, que es de don Rómulo Gallego, que fue presidente de Venezuela. Y como llanero crecimos en una condición natural y social muy cerca a nuestros indígenas. Yo tenía comunidades indígenas arriba del río Arauca y abajo del río Arauca, y había una interacción permanente con las familias de esas comunidades indígenas. Fui seminarista en el Seminario Mayor en Caracas, post Concilio Vaticano, post Medellín, y me incorporé a estudiar filosofía porque me botaron del seminario por sexólogo y comunista. Dos pecados para aquella época, en el año 71 y 72, en plena guerra de Vietnam. Y bueno, nos hemos hecho sexólogo al lado de nuestro maestro amigo Fernando Bianco, conocido en la Asociación Mundial de Sexología, uno de sus presidentes, y fue mi maestro, fue asesor y tutor de mi tesis de maestría, donde investigué las actitudes de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de Venezuela hacia la sexualidad, porque descubrimos que el factor más contrario al sexo era la Iglesia Católica, con sus grandes poderes en todos los ámbitos. Por ahí podemos ya dar a conocer el trabajo de las tres ponencias, estimado Luis Perelman, que de verdad nos alegra mucho que tú seas quien nos haga este encuentro de amigos. Gracias. Además, con la pasión que te caracteriza y la dedicación y la constancia de todos los proyectos que has hecho a lo largo de tantos años en radio y en internet, ¿no? Desde antes de la pandemia. Pues claro, en Porto Alegre llevé dos póster del trabajo de las ponencias, se mencionan en esa referencia, y allí mi primera foto del Congreso Mundial en Porto Alegre en el año 2013 fue con Claudia Bonfín y contigo. Y después todo lo que se creó alrededor del programa Sexólogo del Mundo a tu alcance, desde Panamá, 2 horas de tertulia, donde quise tenerte como invitado, pero sé que tenía muchísimos compromisos. Bueno, pero aquí estamos finalmente. Platícanos entonces justamente de lo que presentaste en el Congreso para que se anime la gente a ver las presentaciones. Una ponencia fue de las dos ponencias, diseño de programas estratégicos, organizacionales y territoriales de educación sexual que sean sustentables, sostenibles y efectivos. Y eso no lo hacen expertos en sexología, ni lo hacen políticos, ni gobernantes, ni ningún ser humano ni organización. Eso es el producto de los pueblos, de las comunidades, de las organizaciones. Eso es, de alguna manera, la UAS nos ha dado demostración desde que
la conozco en el primer Congreso Mundial que asistí con una ponencia en Caracas en el año 1989. Y la Federación de Asociaciones de Sexología y Educación Sexual, que tiene su congreso también alterno a los congresos mundiales y a los cuales hemos participado en varios. Muy bien. Y entonces la presentación, ¿cuál es la propuesta principal? Los programas de sexología deben ser diseñados en colectivos, en organización, donde los sexólogos tenemos de alguna manera en una de las etapas un protagonismo por experto. Nadie va a saber qué es la salud sexual si no hay sexólogos clínicos, médicos, psicólogos de otras profesiones que se hayan formado. Y no van a haber educadores sexuales si no hay la referencia al para qué de la educación sexual. En nuestra ley orgánica de protección al niño, niña y adolescente establece en el artículo 50 que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a una educación sexual para la salud sexual, el para qué. Ahora, si tú no tienes salud sexual porque nadie hace programa ni diseñas servicios de salud sexual, eso es como decir, vamos a viajar a Marte y no tenemos ni siquiera un centro de estudio de investigación de viajes galácticos, espaciales, ¿no? Y eso, ¿en cuánto tiempo desarrollaste el trabajo para poder representar? El video es de 44 minutos, es el más largo, porque considero de que mi trabajo lo empezamos a hacer desde que empezamos los estudios de sexología con Bianco en el 82, y yo era profesor de filosofía en una universidad acá en el Táchira, donde trabajé 8 años en filosofía de la educación, historia de la educación en Venezuela, pero además era líder, planificador estratégico dentro de la iglesia y de organizaciones como el Rotary Club y organizaciones culturales donde yo fui promotor y creador, como la Casa del Llano y otros ambientes en el orden político donde siempre he estado presente, desde que conocí a los 5 años a Rafael Caldera en un pueblito, en la Plaza Bolívar de un pueblito vecino a El Amparo, Guadualito, y allí yo dije, yo quiero ser como Caldera. 2 veces presidente y amigo mío. Muy bien. Entonces justamente aprovechar el expertise de los expertos para, junto con las comunidades, desarrollar bien los programas. Y claro, tengo la preparación y dominio de la planificación estratégica territorial prospectiva que se maneja en la Unión Europea de hace más de 2 décadas, más de 3 décadas quizás, y es la que crea un diagnóstico largo para elaborar un plan decenal, y eso es algo que contrasta con nuestro mundo latinoamericano y venezolano, que aquí no se programa para el futuro. Yo sí creo que desde la UAS, dándole seguimiento sobre la Declaración de los Derechos Sexuales, la primera declaración en Valencia en el 97, y luego en la siguiente congreso, yo no pude asistir, era por allá en el Asia, en Hong Kong, fue. 99. En el 99. Y después cuando ustedes en México tuvieron el Congreso Mundial de Sexología, hace 2 años, esa declaración del derecho al placer sexual, pues nos hace ver que hay un trabajo de fondo, de expertos, de gente muy competente para ver lo que somos como sexología, un campo abierto
transdisciplinario, interinstitucional, que no puede hacerse en soledad, ni como que si fuéramos a ser los redentores del mundo, porque es muy complejo, complicado, costoso, difícil, conflictivo, hacer programas de educación para la salud sexual o para la educación sexual. ¿No? Tanto lo que hay que tomar en cuenta. Pues sí. Esta es la primera presentación. ¿Y la segunda? La segunda ponencia fue sobre las etapas de la construcción de la sexología política colaborativa local. Yáñez, le pusimos nuestro apellido, porque primero, Yáñez somos una familia de muchísima trayectoria en el llano, con un dominio religioso. Papá fue pastor evangélico, de origen más europeo, español, de su familia paterna, materna, pero casado con una indiecita de Arauca, del llano colombiano, que es mi madre, que era nieta de una partera de la sabana, de las llanuras del Arauca. Y entonces, la construcción de la sexología política colaborativa local Yáñez comienza en toda mi experiencia de la niñez. Y yo creo que mi madre me parió con orgasmo. Yo llegué a ser el terapeuta sexual de mi madre y le ayudé a superar una crisis de psiquiatría, porque desde que estudié el psicoanálisis en la Universidad del Zulia, en la carrera de filosofía, yo pude abordar la sexualidad de mi madre desde el psicoanálisis y fue extraordinario. En esa pintura que está en el fondo hay un huevo y una mariposa. Y mi madre, en uno de sus momentos de encuentro con ella, cuando yo iba a su casa desde la Universidad del Zulia, ella me relató un sueño maravilloso que está allí como centro de esa pintura. El huevo y una mariposa que volaba sobre el huevo. Esa es una obra del más grande pintor que tiene el Táchira en temas bolivarianos y en temas con una visión muy alta, formado a nivel mundial y un gran hombre, Néstor Melani Orozco. Ha sido el ilustrador de mis libros y de las jornadas que yo realizo acá en el Táchira. Maravilloso. Explícanos también un poco este concepto tuyo de la colaborativa y global. Glocal, Luis. Glocal, perdón, glocal. Glocal. Yo conocí el concepto de glocalidad en los doctorados que se desarrollaron para los profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde yo trabajé de sexólogo durante 20 años, desde el año 95 hasta el 2014. Pero antes del 95 ya yo estaba incorporado haciendo trabajo desde la diócesis y desde un centro de terapia de drogas que habíamos creado con el Rotary y la diócesis de San Cristóbal. Así que lo local tiene que ver con lo que habíamos dicho antes, de lo que se tiene que construir, tiene que hacerse a nivel de territorios y de organizaciones, pero ahora con la migración al mundo de la internet, el mundo digital, ya sabemos que lo que se hace aquí se oye, se ve, se siente y se vive a nivel del mundo. Y yo creo que en eso el coronavirus, el COVID-19, nos dio un mensaje por otra vía de que no estamos separados, no hay frontera, no hay muros, no hay divisiones de clases económicas, sociales y culturales ante la muerte, pero ante la salud sexual y la salud en integral, con una visión de lo que debe ser la salud. La salud es ir hacia nuestros orígenes.
y romper las maldiciones que le han dado a la sexualidad, como en la versión del Génesis, donde Dios le dice a Eva, parirás con dolor a tus hijos. Eso es terrible. Eso no es ni humano, ni divino, ni natural. Eso ha sido una de las violencias, de las mentiras, de los crímenes más horrendos hacia la salud sexual y hacia la dignidad de la mujer, del embarazo y de la reproducción, en todos los órdenes, que fue el tema del 25 Congreso, la justicia sexual, que tiene un abismo, un trecho muy grande que hay que recortar. Hacia allí tenemos que ir como sexología local. El mundo en cada lugar. Ese es el sentido de la localidad. Ahora, de lo político, es que yo soy licenciado en filosofía y dos de las grandes obras de la filosofía fue la que nos dejó Platón y Aristóteles, y después Santo Tomás con su teología. Y el origen de la autoridad de los reyes y de todos los que tenían autoridad, señores feudales, y después del siglo XIII, cuando se desarrolla la teología y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, entonces ya vemos que lo político nunca ha estado separado de lo religioso, de lo científico, de lo filosófico, de lo artístico, de lo social y cultural. Y tenemos referencia de lo político del arte, por ejemplo, Pablo Neruda, de gran valor político, poeta y escritor. Y tenemos también otras referencias científicas como Albert Einstein, que tuvo una presencia y un liderazgo político, social, y tenía su compromiso político, y yo no encuentro hombres inteligentes como educadores, intelectuales, científicos, religiosos, que no sean políticos. Yo hasta ahora no los he conocido, porque algunos andan enmascarados, escondidos, y hacen la política de trastienda, pero eso ya con todo el desarrollo de la investigación a nivel de la internet y de todos los sistemas, ya vimos que aquí aparece el Panama Paper, y después aparece hace poco Pandora Paper. Entonces no hay nada que esconder, todo está iluminado bajo el sol de la internet y de los sistemas de inteligencia y de contrainteligencia. Y al final está entonces el manejo del poder, ¿no? Es el poder. No hay saber, no hay amor, no hay placer sin el poder, pero un poder que puede ser en contra de la vida, de la naturaleza, del planeta, de los científicos y de los filósofos y de los sexólogos, o lo ganamos con los pueblos, con las comunidades, para que se vuelvan inteligentes sexuales y sanos sexuales. Pues justamente hablando, cuando el tema es justicia sexual, entonces puede ser una gran aportación para incluir justamente cómo lograr esta visión de justicia sexual, que sí todos los derechos sean de veras para todas las personas, ¿no? Y que surge de los elementos básicos, sentidos vividos. Un hombre sano transfiere, y entonces aquí vendrían todas las teorías en psicología que tú manejas y que maneja nuestro público y nuestros científicos, sobre todo en la sexología desarrollada allá en México, la humanística científica, que tienen el liderazgo de David Barrios Martínez, un gran referente, pero lo tuvo con Juan Luis Álvarez Galló, un gran amigo, hermano, y que se nos fue, pero nos dejó y nos legó una sexología con una visión que yo he visto que la ha seguido Esther Corona de una manera esplendorosa como mujer, porque la admiro y es un referente, aunque no hemos tenido un trato en ningún momento así de forma personal. No, pues entonces justamente está se puede aprovechar para seguir armando
una mejor propuesta o una mejor intervención para llegar a la justicia sexual. Y tuve también un póster que es lo más exquisito, es lo más valioso. Y es un póster que titulamos El orgasmo. Y voy a leerlo porque uno tiene que hacerse de sus chuletas, ¿no? De su ficha. Hay que cacarear el huevo. El título del póster es un título que a mí me emociona solo leerlo. El parto orgásmico como camino de investigación sexual del nuevo mundo post-COVID-19 en construcción. Y recoge, resume, pero sirve de fundamento ontológico, epistemológico, metodológico en lo que son los derechos humanos sexuales intergeneracionales, que tiene valor para el cuidado y la defensa de la tierra, la salvación del planeta, como para salvarle a la mujer su mayor capacidad para el orgasmo. Las mujeres pueden vivir su experiencia orgásmica. Yo fui el primero que habló del orgasmo en la web en el año 2007. Google, el buscador Google, encontró una sola referencia que yo ni sabía que la había capturado y la estaba presentando Google sobre el parto orgásmico. Eso lo presentamos en el material que acompaña el póster, la referencia, el link para la búsqueda, y ha sido un tema que llevó a que Mariela Castro Espín, amiga nuestra de Cuba, me oyó hablar del parto orgásmico en el 12 Congreso Latinoamericano de Sexología y Salud Sexual en la isla de Margarita, nuestra, que es una maravilla. Tiene que venir el mundo de África, de Europa, de Asia, de toda América a Margarita y a toda Venezuela, porque tenemos maravillas extraordinarias en el aspecto turístico. Entonces, fíjate, Luis, el parto orgásmico me llevó el 16 Congreso Mundial de Sexología en La Habana, en el 2003, en marzo del 2003, de una manera automática, casi que mágica. Y fue que cuando me oyó hablar del parto orgásmico, Mariela me dice, me encanta ese tema, ¿por qué no lo llevas como ponencia al Congreso? Y yo no sabía quién era Mariela. Ella fue alguien una voz que apareció en una mesa donde estábamos compartiendo un grupo de sexólogos de toda Latinoamérica. Y resultó que yo estaba en Venezuela viviendo la experiencia del paro petrolero. Fue el año siguiente del golpe a Chávez, o sea que estábamos viviendo una tormenta horrorosa en lo político. Y no había dólares, no había nada, se nos paró la venta y la producción petrolera, pero aún así hemos parido con el apoyo de todos los que me conocían y pudimos ir y llevamos la ponencia. Aquello fue espectacular, porque esa ponencia la titulamos Del parto con dolor al parto sin dolor y al parto orgásmico. Mi esposa tuvo su tercer hijo, parió nuestro tercer hijo, con parto orgásmico en el año 82. Y era el año 90, 8 años después, y ella nunca me había dicho que había tenido orgasmo en el parto. El tabú más horroroso, más terrible, que han implantado desde la religión judeo-cristiana y hasta islámica, es eso del pecado y de la culpa y del tabú que le acompaña posterior, a pesar de que San Agustín dijo que no podíamos avergonzarnos de hablar de algo que Dios no tuvo vergüenza en crear. Y eso fue al comienzo del cristianismo con San Agustín en el siglo IV. Así que nosotros estamos presentando algo con base bíblica, teológica, magisterio, científico, en todos los órdenes, y por eso considero que el parto orgásmico desde este Congreso 21 y desde la nueva
directiva de la Asociación Mundial de Sexología va a ser relevante como lo está haciendo el Bitcoin en estos días, en estos meses, desde la experiencia que se tiene en Centroamérica, para no nombrar a nadie ahorita en el aspecto económico, pero sí va a ser relevante. ¿Por qué? Porque lo que es verdad y lo que es bueno y lo que es bello y lo que es humano tiene todo el semáforo en verde para que avance al futuro. La humanidad del futuro espera de los sexólogos más de lo que nos podemos imaginar, Luis. Pues sí, así es que qué bueno que hay todo este tipo de propuestas y de intervenciones para decir que el aspecto de la salud sexual no puede quedar fuera y tiene que ser integrado justamente dentro del marco de derechos sexuales y con evidencia. Entonces, se necesita todavía mucho más y qué bueno que hay gente, sabemos, o gente tan dedicada y apasionada, y pues la energía que tienes es maravillosa, y pues qué bueno que podemos revisar más tu presentación. Y como este video es para los asistentes al Congreso, yo hice la propuesta de unos 8 encuentros para compartirle una temática que, si se anotan, si nos dan su visto bueno, lo vamos a sacar por esta vía y con la mayor participación, porque lo más importante para la construcción del conocimiento es el principio colaborativo del conocimiento, del aprendizaje, de los estudios, de las realizaciones y de la vida. Lo colaborativo es una noción tan grande, tan valiosa, que no hay vida sin la dimensión teórica que nos dejó Humberto Maturana, que es la autocreación. En esto se me va un poco el término, porque yo procuro siempre hablar más en español que en latín, en griego y menos en otras lenguas, y por eso soy un hablador de sexo. Esa sería una de mis presentaciones especiales, Luis. Bueno, entonces, quienes nos están viendo y escuchando podrán seguirte en tus presentaciones en el 25 Congreso UAS, que queda grabado hasta diciembre. Quienes ya están inscritos y inscritas, y quienes les interese conocer más del Congreso, todavía está la opción de inscribirse por solo $50 y poder ver todos los contenidos grabados y pregrabados, excepto los que fueron de paga adicional, pero todo queda, la mayor parte está en inglés. Hay varias presentaciones en español. La traducción en su momento parece que no quedó grabada, por eso no podemos ofrecerlo en este momento, pero para quienes hablan, si hay muchas presentaciones en español, las pueden ver en el programa, y quienes son bilingües o entienden inglés, pues pueden ver todo el congreso. Y pues, ¿cómo te localizan a ti? A través de la aplicación te pueden mandar mensaje, pero ¿en dónde más te pueden encontrar? A través de mi correo Yayes, el apellido, orientación, capacitación integral, entonces Yayes OCI @gmail o Hotmail, esos dos correos. Gmail. Y en Facebook, Cruz Yayes Barco. Mi hijo mayor, también sexólogo, se llama Cruz Yayes Meneses. Entonces ya tenemos una generación de relevo en mi hijo, y de pronto tengo ya 14 nietos y una bisnieta nacida en Estados Unidos. Oh, no, pues... Estamos comenzando la vida, y puedo invitarles a mi funeral, porque después que cumpla 120 años y la ñapa que pedimos todos los llaneros siempre que hacemos algún comercio, entonces cuando muera después de 120 años, ayudándoles a todos los sexólogos del mundo a elevar el nivel de conciencia de que la muerte nos la hacemos nosotros por la falta de vida, de placer, de derechos,
de dignidad y de justicia. Más nada, Luis. No, pues con eso ya nos damos por muy bien servidas y servidos. Pues muchísimas gracias por este espacio para la entrevista y de la oportunidad de platicar muy a gusto contigo. Y pues seguimos en contacto por las redes y seguimos adelante. Muchas gracias nuevamente. Te tengo un regalo. Sí. Después de trabajar 16 días en el Amazonas con varias comunidades indígenas, me obsequiaron esto y me lo dieron como una condecoración. Talleres, cursos, conferencias, programas de radio, de televisión, y este es un collar que yo llamo chamánico. Así que estamos en el vínculo de las ciencias y de los conocimientos y los saberes que van más allá del mundo central, como lo maneja Boaventura, y hay sabiduría en la periferia, en África, en Asia, en Europa, en América, en Australia, y eso es lo que nos caracteriza como continente, que celebramos los 529 años de haber sido encontrado por los europeos y con ellos los africanos y asiáticos, porque para ellos el mundo era plano. Después pues sí, de eso, años después, Américo Vespucio nos descubrió lo que no sabía toda Europa, ni África, ni Asia, que la Tierra era esférica. Imagínate lo que podemos dar desde América al mundo, ver la realidad compleja tras compleja, como nos lo enseña Edgar Morin en sus 100 años todavía de vigencia. Por eso, si Edgar Morin llegó a 100 años, Cruz Yáñez Barco tiene que llegar, y Luis Perelman, y Esther Corona, y todos los que somos sexólogos tenemos que llegar a más de 120 años. En Cuba existe creado el Club de los 120 años y es un reconocimiento a los adultos mayores. Tenemos que trabajar a fondo la sexualidad de los adultos mayores, de la diversidad de los indígenas, de la diversidad funcional, sexual, porque sexólogo que no tenga la visión de totalidad, es muy pequeño sus trabajos de sexólogo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y un gran abrazo hasta virtual, y qué bueno que hay esta cercanía y esta posibilidad de, gracias a la tecnología y en ese sentido, pues mucho menor costo para poder acercarnos y estar juntos. Muchas gracias nuevamente. Saludos.